Se estima que aún desconocemos más del 80% de las especies con quienes compartimos este planeta, y lamentablemente muchas de estas se están perdiendo sin que siquiera las lleguemos a conocer. Por eso, siempre es una increíble noticia el descubrimiento de una nueva especie. En este episodio hablamos con la bióloga guatemalteca Helen Dahinten. Helen es parte del grupo de científicos que recientemente publicó la descripción de una nueva especie de salamandra en Guatemala, noticia que emocionó no solamente a la comunidad científica, sino a todo el país. Acompáñanos mientras conocemos más sobre la vida de Helen, la curiosidad que de pequeña la tenía desarmando puertas para salvar serpientes y la ha llevado a tener muchas oportunidades para aprender y ser creativa, además de la esperada historia del descubrimiento y descripción de la bolitoglosa quecón, una nueva especie de salamandra desde el 2021 que se une a la lista de anfibios de Guatemala. Sin más, comencemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenida, Helen. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Te queremos hacer una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Helen? Wow, una pregunta bastante difícil de lograr expresar, pero yo creo que así a grandes rasgos me describiría como una niña curiosa, porque creo que nunca he perdido esa esencia de maravillarme por todas las cosas que se me atraviesan, ¿verdad? Entonces creo que esa es la mejor descripción que podría dar, hasta con el hecho de que molesto bastante, creo que sí me puedo describir como una niña. Entonces, sí, así me describiría hasta el momento, como una niña curiosa descubriendo la vida de adulto y la vida de la biología. Y descubriendo especies por Guatemala. Ojalá sean más. Cuando eras chiquita, ¿cómo eras? ¿Eras igual de curiosa de cómo sos ahora o eras un poquito menos enfocada en, digamos, resolver tus dudas? Siempre he sido así de, ¿qué es esto? O sea, siempre me puedo identificar con los niños de 4 años, porque es la temporada esa que preguntan todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Entonces, siempre he sido así desde chiquitita, y lo que más me gusta es que mis abuelitos siempre me describían, mis 2 abuelitos hombres, como, como MacGyver, porque decían así como, es que vos sos tan curiosa que resolves todo de una manera distinta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, hace como un mes estuvimos en campo, y de regreso de campo mi mamá me dijo, mira, te quedas con nosotros y nos vamos a Izabal, porque allá es mi familia, ¿verdad? Pero la llave del carro se quedó trabada en el carro y no lo podíamos apagar, no podíamos sacar la llave ni nada. Entonces, con esas cosas, yo soy tan curiosa que hasta me puse a desarmar la entrada de la llave del carro para poder sacar la llave, arreglé la llave y todo. Y entonces, hasta con esas pequeñas curiosidades, siento yo que me identifico mucho con los niños, porque ellos siempre buscan la manera de solucionar todo de la manera que sea. Pueden arruinar el resto de cosas, pero solucionan lo que quieren, ¿verdad? Entonces, algo así me identifico yo desde chiquitita. siempre encontrar otra forma de hacer las cosas, una forma poco convencional y creativa. Sí, así es. Y digamos, pecando un poco de tirar estereotipos yo aquí. Eso que acabas de contar suena como que tal vez tu camino hubiera tirado un poquito más por una ingeniería. ¿Cómo llegaste a decidir estudiar biología? Pues la verdad sí me daba mucha curiosidad, sobre todo ingeniería mecánica e ingeniería civil, pero, o sea, como que toda esa parte, como mucho de escritorio, nunca, o sea, nunca me pasó por la cabeza. Siempre era así como, no, es que yo quiero estar ahí metida en el monte, en el campo o lo que sea, porque mi abuelito es de allá de Izabal y allá siempre pasábamos las vacaciones y todo, entonces a mí siempre me encantó la naturaleza, ir a buscar así tortuguitas a los ríos. Me recuerdo que salíamos a caminar a la orilla del lago y él siempre regresaba con tortugas. Entonces, esas pequeñas cosas creo que fueron lo que más me jaló a la biología, y que siempre, no me pregunte por qué, tuve una fascinación por los reptiles. Las iguanas y las serpientes para mí eran
eran todo, hasta me acuerdo que una vez había una serpiente, una niña, que son las serpientes de café, trabada en una puerta de mi casa. Y yo, ¿qué está pasando? Desarmé la puerta de la casa y que sí, la serpiente estaba embarazada, o sea, tenía los huevos y no podía pasar esa parte del cuerpo porque los huevos se habían quedado trabados. Entonces, hasta con ese tipo de cosas, ahí tengo el video y todo, es de hace muchos años. Y eran aquellos tiempos que yo no estudiaba biología, entonces no sabía ni qué serpiente era, y yo con miedo de que fuera venenosa o algo así, y me puse a investigar y todo, y sí eran los huevos, porque yo hasta pensé, a la madre, saber qué comió, ¿verdad? Porque un montón de capsulitas ahí amarillas, extrañas. Entonces, fue así como ahí, como que ya me empecé a meter un poco más y fue cuando me decidí que eso quería estudiar. ¿Cuántos años tenías para eso? Uy, para ese entonces tenía tal vez como 12. Wow. Sí, estabas chiquita. Sí, Qué y valiente. era eso de que tenía las dudas, ¿verdad? Porque, o sea, no sabía exactamente qué era biología, porque para los 12 años estaba yo todavía en el austriaco, no recibíamos, así ya recibíamos biología, pero eran así como cosas básicas, que es la célula, cuáles son los rasgos de los animales, etcétera. Y ya después que me cambié de colegio y me pasé a la Asunción, eran ciencias naturales, entonces no sabía qué era biología, la verdad. Hasta ya que estaba en quinto año fue que sí me decidí, pero esa es una historia más distinta porque fue más inspiración por el catedrático que daba la clase, ¿no? Porque me recuerdo que él nos dio en cuarto año biología, pero no me pregunte por qué tenía unas serpientes en el laboratorio del colegio, cosa que en un colegio de monjas era bastante dudoso, ¿verdad? Entonces me acuerdo que una vez teníamos laboratorio y yo vi las serpientes y yo así como, wow, y no me pregunten por qué. Él me pidió que las cuidara un día porque él no las podía ir a ver y ahí fue así como, oh, esto me gusta. Y pues ahí me enganché aún más. Te enganchaste, te inscribiste a biología y empezaste a estudiar. ¿Cómo fue tu experiencia ya en la carrera? ¿Era lo que esperabas? Pues la verdad que sí, yo nunca, nunca, nunca me he arrepentido de estudiar lo que estudié. Tal vez algunas veces me daban dudas cuando estaba en orgánica uno, así como, y esto lo voy a ver en biología todos los días, pero, pero no, la realidad es que no. O sea, hay muchas, muchísimas, infinitas ramas y pues a mí me gusta muchísimo, muchísimo el área de campo, todo lo que tenga que ver con biodiversidad, con abundancia, riquezas, estudios de impacto y todo esto. Entonces, creo que ahí sí, hasta la orgánica la he aplicado en estudios de agua, ¿verdad? Entonces, creo que todo se englobó muy bien para que sí me quedara súper enamorada de la carrera y sobre todo que es más como una carrera de estilo de vida y llena de pasión. Entonces, no hay momento que diga, ay, hubiera estudiado algo distinto. Bueno, los momentos en que no encuentro trabajo, eso sí es algo doloroso, pero aún así me pongo a pensar, o sea, estoy en la biología que quiera que no podés hacer tu propio trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me ha ayudado a mantenerme con el amor por la carrera. ¿Y hay alguien en tu familia que te haya inspirado también de niña o creciendo en Izabal, digamos, tu familia te alimentaba esa curiosidad o ese amor por la naturaleza? ¿O si tenés algún familiar que también está en STEM? Pues hasta ahora de grande, de hecho, me he enterado de ciertos familiares políticos, pero así como en mi familia, tal cual, mi hermana es ingeniera ambiental, pero no es así como que nos hemos dado cuenta que son cosas muy distintas, o sea, ella es mucho más como que al área de, yo siempre lo pongo así, aunque suene mal, pero es como más al área de reciclaje y como que cuidado de las actitudes humanas ante el ambiente, mientras que nosotros en biología, o sea, mi rama es más como que hacia los animales, el tipo de adaptación, evolución, etcétera, que tienen a las actitudes humanas, ¿verdad? Entonces, con mi hermana o sea, nos encanta muchísimo toda el área natural, o sea, siempre que la gente platica con nosotros dos es así como, ¿y a ustedes quién las inspiró a eso? Y la verdad que
que no sabemos, tal vez mucho tiene que ver Izabal, porque sí era literal crecer en el monte, aunque fueran solo las vacaciones, ir viendo tristemente cómo se han deteriorado todas esas áreas por el impacto humano, el impacto de la minería y, y todos esos rasgos, ¿verdad? Pero ya ahorita de grande sí he tenido mucha inspiración por otros familiares que son biólogos o se desenvuelven en el área de la biología, que la verdad es así como son increíbles. Y me he topado ya con gente de mi familia, igual política, que les voy a poner el ejemplo del novio de una tía, que ya los dos son grandes, los dos tienen, él tiene 70 y ella tiene como 65. Y de la nada me entero que él es el hijo del fundador del Museo de Historia Natural de Guatemala. Y él escuchó de mí por lo de la salamandra, ¿verdad? Entonces me llamó y me dijo, mira, ¿querés venir a conocer? Que te enseño la casa, que aquí, que allá. Y quiera que no, o sea, uno crea un vínculo con esa familia que en un inicio tal vez no la tomaba como familia por la pasión por la biología. Es bastante bonito, o sea, poder, porque quiera que no, cuando empecé la carrera, estos familiares, o sea, no son aquellos que te preguntan, ay, mijita, ¿y qué estudiaste? Ay, mijita, ¿y qué haces con tu vida? No, o sea, solo son así como nos vemos para Navidad, Año Nuevo. Entonces nunca era como que entabláramos una conversación porque eran así como los viejitos y los patojitos, ¿verdad? Pero ya ahora, o sea, como que me jalan para hablar de esos temas y poder hablar, así como decíamos al inicio, como con ese lenguaje científico, con alguien que tú considerabas así fuera del área, ¿verdad? Es la verdad muy bonito porque puedes decirle, contarle así de tus temas, es la verdad es muy bonito y sí te engancha más con los familiares o con los amigos o con quien sea. O sea, poder tener esa comunicación científica es la verdad muy bonito. Bueno, y antes de entrar al tema de la salamandra y las otras cosas que has hecho en tu vida profesional, te quería preguntar con todo esto que hablas de las pasiones y la naturaleza, ¿qué más te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué pasatiempos tenés o cómo te entretenés? Pues a mí me gusta mucho el dibujo científico, la verdad no lo comparto mucho, pero sí tengo bastantes libros así, o sea, cuadernitos ya dibujados por ejemplo, eh, hace unas semanas hablábamos con la Kat de que a mí me da pena subir mis fotos luego de ver las fotos del Andrés, ¿verdad? Porque es así como, ay, no. Pero en realidad yo uso mis fotos para hacer estos dibujos, porque yo tomo así casi siempre que salgo o con mi teléfono o con mi cámara, tomo fotos de todas las especies que encuentre. Y lo que empecé a hacer hace 2 años fue que agarré un cuernito de campo, pero de los grandes, y dije, bueno, voy a empezar a dibujar todas las especies que he visto en el orden que las he encontrado, porque quiera que no es como para uno, es como tu propio diario. Así decir, bueno, la primera especie que yo Pokédex. encontré, ajá, en mi primera gira fue así una Tropidopsis sartori. Entonces ese es mi primer dibujo en ese cuadernito y como que le escribo la fecha y dónde la encontré. Entonces esa es una de las cosas que me gusta mucho hacer. Eh, Luego también voleibol todavía, medio juego, ya no tanto como antes, pero sí me encanta el voleibol y ver series. Eso hago en mi tiempo libre. ¿Qué tipo de series miras tú? La verdad que sí me gusta bastante como que las series como con un toque científico, tristemente muchas se extrapolan por querer hacer más temporadas, pero suponete la de Biohackers que salió hace como 3 meses, esa la primera temporada está buenísima, pero ya la segunda le metieron un montón de cosas que era así como, sí, que modificamos genéticamente al humano porque era para tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces es así como ya se van muy afuera del área que me gusta, pero y de ahí miro muchos documentales también. Ahora, revisando unos pasitos a lo que estábamos hablando de qué era lo que no te gustaba de tu carrera y nos comentabas que el no encontrar trabajo, pero al final como que tú también puedes hacer tu propio trabajo. Me da curiosidad
¿A qué te referís cuando decís que tú puedes hacer tu propio trabajo? ¿Qué puede hacer un biólogo que lo pueda hacer de cero, por ejemplo? Pues toda la investigación científica, o sea, técnicamente la podemos hacer de cero y es buscando grants, o sea, buscando fondos o empezando desde tus posibilidades y luego como que vendiendo la idea, por así decirlo. Porque, por ejemplo, yo estaba aplicando ahorita a unos fondos justamente para la conservación de la salamandra. Entonces, como que buscar esas maneras de conseguir tus áreas de trabajo, es como que te puedes abrir campo en el área que querrás, porque por ejemplo, con Biosmedia, que yo empecé con ellos este año, ellos empezaron desde el año pasado, comenzamos a hacer traslado de murciélagos, porque nos llamaron de un Airbnb que ellos tenían infestación de murciélagos en el techo de la casa. Y como que a los huéspedes no les gustaba, que qué se podía hacer, ellos pensando así como exterminarlos o algo así, ¿verdad? Entonces, en esas áreas específicas es donde uno se puede abrir camino y fue donde nosotros comenzamos a poner casitas para murciélagos y bloqueando todas las entradas de las casas para que ya no volvieran a entrar y solo se trasladaran a las casitas de murciélagos. Esto surge por la idea de los protocolos que hay de murciélagos, etcétera, etcétera, y también porque pensando y pensando qué hacer, fue así como no los podemos trasladar a una reserva natural. Uno, por todos los protocolos que hay en Guatemala, por la ineficiencia tristemente que tenemos del CONAP, porque teníamos que sacar los permisos para trasladarlos, todo el manejo, todos los instrumentos que íbamos a necesitar para trasladarlos en sí, y que lo teníamos que hacer de noche si no queríamos generar tantísimo impacto, porque igual los íbamos a impactar, ¿verdad? Entonces, viendo esas maneras, encontramos este protocolo que es de crear unas casitas, impregnarles el olor del guano y luego ya manualmente y mecánicamente atrapar los murciélagos con las redes de niebla y trasladarlos a las casitas. Y pues nos funcionó en la primera casa, logramos sellar las entradas y todo, y pues ya estaba el hotel de murciélagos, ¿verdad? Y luego fue así como, bueno, busquémonos campo en esto, ¿verdad? Y conseguimos otra casa, luego igual por el área del puerto, que ahí hay una especie en específico que crea colonias de más de 100 murciélagos y la mayoría de veces son en casas, ¿verdad? Y la gente como que, uno, les tiene miedo, dos, toda la malinformación que hay ahorita del COVID, le tienen aún más miedo, las enfermedades que se pueden generar por el guano y todo esto, pues así como, bueno, la verdad que sí hay bastante campo, pero no era un proceso como muy barato, ¿verdad? Porque es la extracción mecánica, el cierre de todas las entradas de murciélagos y los fondos para las casitas tal cual. Pero sí tuvimos bastante éxito en estas dos casas y ya teníamos como que otras casas como que booked, se podría decir, así como, bueno, miren, una en San Lucas, teníamos otra casa cabal en Izabal, una tía fue así como, Helen, mira qué puedo hacer con estos murciélagos, porque como joden y cómo hacen de huya. Y yo así como, te tengo la solución. Entonces, con ese tipo de cositas que uno lo que busca es cuidar al animal y la gente lo que busca es sacarlo de su casa, o sea, puede haber como que un punto medio, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de cosas uno se puede abrir bastante campo, buscando soluciones para humanos, pero siempre cuidando a los animales. Qué buen ejemplo y qué bueno saber que están haciendo eso. Yo no sabía que había alguien haciendo eso en Guate y qué buenísimo. Y mencionaste Biosmedia. No sé si nos puedes contar también para los que nos escuchan que tal vez no saben qué es esto. Yo tampoco sé tanto al respecto. ¿Nos puedes contar qué es? Pues es una empresa que fundaron dos amigos míos, Marcelo y JJ, que su idea sobre todo era la divulgación científica a través de documentales y fotografías, ¿verdad? Ellos comenzaron el año pasado haciendo un documental en Arcas para la fecha de liberación de los animales, o sea, cuando los sueltan de nuevo, que se llama Somos Libres o algo así.
voy a buscar el título. Y ellos comenzaron con esta idea, pero estaban como que tratando de posicionarse bastante en Instagram, pero les digo yo, miren, yo estoy bastante en Twitter, o sea, no es así como que tenga mi Twitter científico, pero como que sí sigo bastantes Twitter científicos, entonces siento que es un área que están desperdiciando, pero vienen los dos y me dicen, mira, no sabemos usar Twitter. Entonces les dije yo, miren, yo les puedo ayudar en un inicio, ustedes me mandan las fotos, yo las publico para hacer como que más grande esto, ¿verdad? Y así surge que a inicios de este año ellos me llamaron para que como que trabajara con ellos y ya después como que formar parte del equipo. Actualmente somos 4, está Nicole, Marcelo, JJ y yo. Y lo que buscamos es tratar de hacer toda la parte de la divulgación científica justamente a través de documentales, imágenes y sobre todo también tratar la interacción con las comunidades a las que llegamos. Porque con esto así como que tratar de tanto de instruir a través de redes sociales con todo lo de documentales y las imágenes, como también dentro de las comunidades, enseñarle a la gente que muchas veces todos estos animales no son, como decía de los murciélagos, no son nada malo más que la desinformación que nos han dado que nos causa tanto miedo, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos más que todo tratando de hacer revistas de divulgación. Se escribe ciertos artículos, más que todo como que de contar, así como un podcast escrito, por así decirlo, que es más que todo contar historias de la gente dentro del campo de la ciencia, contar así como cómo interactúa, por ejemplo, hay uno de un botánico que cuenta cómo inició su carrera botánica, o por ejemplo la historia del árbol del hormigo y la importancia tanto para Guatemala como para la biología. Entonces, como que a través de esas pequeñas historias, contar todo el aspecto científico que un biólogo maneja. Y ya estamos también tratando como con esto de los fondos, el grant y todo, hacerlo a través de Biosmedia y no hacerlo a través de instituciones ni nacionales ni instituciones ya implementadas que muchas veces acaparan mucho la información. Entonces queremos como que sea un poco más pública. Pues qué buenísimo. A mí me encanta. Yo me acuerdo cuando empecé a recibir talleres y cosas así de comunicación y empecé con mi Instagram de eso, que no había casi nada. Esto fue antes de la pandemia, que no había casi nada en Centroamérica, menos como solo en Guatemala. Pero hacemos tanta falta en tantos campos. Es buenísimo. Me encanta escuchar de más iniciativas así. Para los que nos están escuchando, en las notas del episodio les dejamos el enlace a la página de Biosmedia y ahí podemos ver qué más podemos hacer para apoyarlos. La verdad es que súper personalmente no sabía al respecto y qué cosa tan bonita ver que hay más gente involucrada en divulgar ciencia, porque lo que necesitamos es que se escuche por todos lados y repetir y repetir y repetir e incitar como al diálogo para que a la gente le llegue la información eventualmente. Entonces, qué alegre, la verdad. Así es. Yo te quería preguntar, y creo que porque a mucha gente le gusta esto de viajar y principalmente de saber que puedes viajar con tu carrera. Entonces, quiero que nos contes un poquito de tu experiencia con iguanas en Roatán, cómo le hiciste para conseguir esa oportunidad, cómo fue estar allá y qué te tocaba hacer cuando estabas allá. Bueno, pues esta fue una oportunidad que se presentó cuando yo estaba en tercer año de la carrera. Hicieron una convocatoria que es para un taller de iguanas y conservación. La cuestión era que ellos estaban dando una beca para ir a aprender sobre iguanas, ir a aprender sobre el manejo de iguanas, la conservación de las iguanas, en sí toda la biología, fisiología de iguanas. Y a mí, como desde los inicios de la carrera, siempre mencioné que eso había sido como que lo que más me había acaparado, las iguanas. Entonces me llegó la convocatoria por varios lados, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, voy a aplicar. O sea, no pierdo nada con aplicar, más que ganármelo, y si no, pues no perdí nada. Entonces comencé a hacer mi formulario. Me recuerdo que eran varios formularios los que había que llenar y hacer como un resumen y un ensayo. Entonces hice mi ensayo
y necesitábamos cartas de recomendación y todo, ¿verdad? Y me recuerdo que se mandaba esa información un 30 de julio y lo paré mandando a última hora como buena Helen que soy. O sea, fue así como llené todo y fue así como me faltaban cosas chiquititas por llenar y fue así como, bueno, mandémoslo. Y daban respuesta como 2 semanas después. Entonces yo así como, ay, ¿será que llegó? Ni siquiera sé, no me dijeron. Es como, sí, recibimos su información. De la nada fue así como, bueno, usted fue seleccionada. Y según yo éramos así como mínimo unas 10 personas, ¿verdad? Y que sí, cuando me voy enterando, éramos 4. Y de la nada 5. Y yo, wow, o sea, sí era como un grupo bien selecto, y yo todavía dándome el lujo de enviar las cosas a última hora. Pero bueno, total que me seleccionaron para irme. Era irnos 2 semanas y media a Roatán a recibir este curso, y era una convocatoria para Latinoamérica y el Caribe. Entonces, cuando llegamos, había una chava de Bahamas, una de Jamaica, uno de Cuba, uno de Nicaragua y estaba yo. Y de la nada ellos diciendo que sí, que yo me gradué y trabajo en el área de cocodrilos, y yo me gradué y trabajo en el Museo de Ciencias, y yo me gradué, y todos graduados, y yo así como, y estoy en tercer año. Y todos así como, ¿tú no te has graduado? Yo dije, no. Ala, pero qué bueno que te dieron esta oportunidad, que no sé qué. Yo así como todavía no captaba la dimensión de la situación, ¿verdad? Pero yo súper emocionada y todo porque iba a aprender de mis iguanitas. Pero este curso lo estaban impartiendo desde, ya llevaba 7 años que estaban dando el workshop. em, y la idea era como que enseñar todos los procesos, tanto para capturar las iguanas, el marcaje de las iguanas, hacer todo el monitoreo de peso, hacer monitoreo de tamaño, crecimiento, que se habían botado la cola y todos esos detalles, ¿verdad? Entonces, la verdad fue una experiencia increíble porque pude aprender de todas esas cosas que tristemente por fondos en Guatemala es muy limitado aprender, sobre el marcaje de animales, sobre todas estas partes de geolocalización, todas esas áreas, hasta aprendí a hacer ¿cómo se llama? Un ultrasonido de iguanas, que la verdad fueron experiencias increíbles. Y la idea era recopilar toda esa información para que ellos pudieran completar todo el como que desarrollo de estas iguanas, que es la iguana Tenosaura oedrina, que es la iguana negra de Roatán, que es endémica, y también identificar todas las posibles amenazas que presentan las iguanas, si hay crecimiento o si está bajando la población y todos esos detalles, ¿verdad? Y me recuerdo que también dentro de todo ese meollo del workshop tuvimos una experiencia de nuestro año, que ellos tienen fincas de iguanas. Era una finca de iguana verde, y esa iguana, la iguana verde interactúa con la negra, todo normal, pero de la nada nos topamos con una iguana azul y nosotros así como, esto no es normal. O sea, las iguanas verdes de pequeñas son algo de coloración azul, pero cuando la vimos la agarró el compañero de Nicaragua y fue así como, miren, esta no es la de acá. Y nos pusimos a ver y todo, y conteo de escamas y toda la onda, hasta ahí la llevamos y toda la casa para hacer como que ya el conteo más detallado, porque sí estaba bastante extraña. Que sí, cuando nos dimos cuenta, era un híbrido entre la iguana de Roatán y la iguana de Utila, que la iguana de Utila es la Bakery, se llama, que esa es la iguana como que azul de Utila, y esta la habían intentado trasladar a Roatán y la dejaron en uno de los cayos que estaba cerca, y se había topado con unas iguanas negras. Y luego alguien, por igual tráfico de especies, se las llevó a Roatán y se hibridizó la iguana de Utila con la iguana de Roatán. Entonces era un híbrido el que encontramos. Tristemente no se podía hacer nada con esa iguana, porque o sea, no era como que la pudiéramos dejar en Roatán, porque era un híbrido y se podía reproducir con las iguanas negras, o regresarla a Utila, porque igual seguía siendo un híbrido, ¿verdad? Pero en Utila está este centro de investigaciones, pero la cosa es de que hicimos todos los trámites para poderla trasladar a Utila, porque en este centro de investigaciones sí se la podían quedar, mientras que nosotros, o sea, cada quien se iba a regresar a su casa.
pero la mayoría de los del workshop solo hablaban inglés y de ahí los de Nicaragua y Cuba casi solo hablaban español y estaba Helen aquí que me tocó hacer todos los trámites como que con los de el CONAP, o sea, no sé cómo se llaman, la verdad, pero como que supuesto CONAP de Roatán, y hablar con toda la gente de Honduras para hacer el trámite de llevar a la iguana y mandarla a Utila, ¿verdad? Entonces fue así como, me tuve que aprender como que la legislación de traslado de especies de Roatán para poder hacer todo ese trámite, pero la verdad, o sea, aprendí un montón de todos esos procesos que aquí en Guatemala, o sea, solo no había tenido la oportunidad, pero es mucho de lo que hace la gente del CONAP y todos los de ARCAS, de que no pueden hacer solo una reintroducción de una especie, sino más, ¿verdad? O sea, primero tenés que saber de dónde vino la especie, por qué surgió su posición en ese momento. Entonces, aprender todos esos procesos en un lugar externo me dio muchísimo enriquecimiento y la verdad que ese taller también aprendí muchísimo de reproducción, hasta de popó de iguanas, o sea, para conocer como que todo lo que comen las iguanas, tuvimos que hacer lavados de estómago, tuvimos que hacer análisis del popó y todo, que la verdad es impresionante porque hasta con eso se puede conocer cuáles son la mayoría de los impactos que sufren las iguanas, porque muchas habían comido popó de gato, y los gatos en Roatán son invasores, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que tanto porque los gatos matan a las iguanas o porque las iguanas se comen el popó de los gatos, generan un impacto negativo en las poblaciones. Wow. Yo sabía el por encimita de lo que habías llegado a hacer allá, pero no sabía que había sido tanto. Y la verdad es que qué bonito porque creo que no, realmente no mencionamos el impacto de las cosas que podemos hacer como humanos o incluso nuestras mascotas, y ahí sí que un llamado a todos, ¿verdad? De ser un poquito más cuidadosos con sus mascotas y ver y reconocer que, quiera que no, por mucho que uno ame los animales que tiene compañeros, tiene que tener una responsabilidad grande sobre ellos porque ellos tienen sus efectos en el ecosistema en el que vivimos. Entonces, gracias, qué bonito. Sí, qué interesante, qué increíble experiencia. Pues qué increíble experiencia por lo que aprendiste. Qué lástima que sigamos en esta condición a nivel mundial en cuanto al tráfico de especies. Y no sé si nos puedes contar tal vez para que todos nos entonemos qué es un híbrido exactamente, por qué es ese problema, ¿no? ¿Por qué no es de solo dejarlo en la naturaleza libre así nomás? Un híbrido es una mezcla entre dos especies que se pueden reproducir entre sí. Dícese las iguanas, o sea, tienen las mismas características físicas para poder reproducirse entre sí, pero son especies distintas. Y sobre todo en las islas, muchas especies son endémicas, entonces sí hay un impacto muy grande cuando se encuentra un híbrido. Ejemplo, esta iguana igual, o sea, está la iguana de Utila, la iguana de Roatán y se mezclan. Entonces se genera el hijito, que es la mezcla de las dos, una es negra, la otra es azul, entonces se genera esta coloración grisácea. Entonces tenemos esta especie híbrido y lo que va a hacer si esta se sigue reproduciendo con otra especie, por ejemplo en Roatán, si esta se quedaba en Roatán y se seguía reproduciendo con las especies de Roatán, lo que iba a generar es un declive en la diversidad genética de estas especies. ¿Por qué? Porque tenemos características genéticas de la especie de Utila y tenemos características genéticas de la especie de Roatán que a la hora de estar el híbrido se van a ir mezclando y se van a mezclar tanto, por así decirlo, que se van a perder. Entonces, a la hora de tener un híbrido se pierde un linaje genético muy importante y si esta se sigue reproduciendo, tanto se puede generar otra especie nueva, por así decirlo, o se puede generar una enfermedad o se puede generar algún impacto muy negativo en las especies del lugar. ¿Por qué? Porque van a ir adquiriendo características de una especie de la que no son locales, por así decirlo. O sea, no hay mayor impacto al ser dos islas que están tan cercanas, pero, por ejemplo, la isla de Utila es mucho de pantanos, es mucho de mangles, entonces estas especies están más adecuadas a vivir entre estos pantanos y estos mangles. Entonces, ya si extrapolamos tiempo y tenemos así mucho tiempo para la reproducción de las especies,
y este híbrido se va a reproducir con las iguanas de Roatán, después no van a tener este hábito de los mangles y todos los pantanos para tener todas sus capacidades, por así decirlo, físicas. Entonces, como que se genera una mezcla que no va a ser buena ni para la especie híbrida ni para las especies del lugar. A veces también conocemos especies nuevas, no necesariamente por estos procesos, sino porque simplemente nadie las había visto antes o descrito para la ciencia antes. Y tú y tus colegas hace poco describieron una nueva especie de salamandra para Guatemala. ¿Cómo empezó esto? Pues eso fue igual en tercer año. Estábamos en la clase de evaluación ecológica, que es un curso que consiste en varias giras. O sea, este curso tiene varias giras según un área específica. Y lo que vamos a hacer es una evaluación ecológica rápida, que una evaluación ecológica rápida es técnicamente hacer, así a grandes rasgos, un inventario de las especies que se pueden encontrar en el lugar y ciertas características físicas del lugar. A veces se hacen estudios de suelo, a veces se hacen estudios de agua. En nuestro caso, en el curso nos tocó hacer estudios de herpetología, que son reptiles y anfibios, mastofauna, que son mamíferos, botánica, que son todas las plantas, y entomología, que son los insectos. Entonces, a mi grupo nos tocó hacer el área de herpetología y pues estuvimos ahí las 3 giras de campo. Nosotros estuvimos en las montañas de Alta Verapaz, de San Cristóbal Verapaz, que era un área que no había sido explorada desde hace muchísimos años, más que cuando se declaró como una finca como que para conservación, por así decirlo, porque se hacía extracción de chate en esa finca. Entonces necesitaban generar un documento donde dijeran a grandes rasgos qué especies se encontraban ahí. Y ese fue el último estudio que se tuvo, que si no estoy mal, fue a inicio de los 70s o finales de los 70s. Entonces esa era toda la información que habían generado, pero muchas veces cuando se hacen estos estudios para procesos de extracción, no se hacen tan detallados. Entonces nosotros técnicamente fuimos de los primeros en explorar estas montañas y estábamos en una de las partes más altas de la montaña. Entonces las primeras 2 giras, nosotros va de buscar y va de buscar cosas. O sea, nos generó muchísimo impacto que no encontráramos casi nada porque se miraba un lugar muy prometedor por todas las características, tanto de clima como características de los árboles, y que es un bosque viejo, que no encontráramos mayor cosa, sobre todo de anfibios, ¿verdad? Y reptiles estaba difícil porque sí estábamos bastante alto y bastante frío. Entonces fue así como nosotros ya bastante defraudados. Habíamos tenido un encuentro muy chilero, que es el del Nyctanolis pernix, que es una salamandra que había sido el 6º espécimen fotografiado y el 12º encontrado. Entonces, o sea, ya con eso teníamos así un encuentro súper increíble y nosotros estábamos felices, pero tristes porque no encontrábamos mayor cosa. Entonces, bueno, seguimos nuestras giras, herpeteamos de 4 de la tarde a 6, luego íbamos a cenar y volvíamos a salir de 7 como hasta las 3 de la mañana buscando a más no poder, empapados porque siempre llovía. Y el último viaje de campo nos dijeron que podíamos ir a otra área de la montaña, que es un área que se llama, una finca que se llama Tsunuj, pero el área nosotros ahora la nombramos como Shimche, porque ese es un árbol que está como que donde siempre ponemos nuestro campamento. La cosa es de que fuimos a Shimche y nos quedamos esperando toda la noche. Esa área, no sé, o sea, era bastante distinta al bosque que habíamos estado antes. Entonces, pues empezamos a arpetear, nosotros así ya cansados porque era de los últimos días de campo, y nosotros así defraudados de que no encontramos mayor cosa. Y de la nada, primero, entrando a ese pedazo de bosque, empezamos a escuchar ranas. Y fue así como, yo tengo no sé si le puedo decir como un don, ¿eh? que puedo imitar bastante bien a las ranas. Entonces yo iba a imitar a la rana, y la encontré. Y de la nada la miro, era una rana así súper chiquitita, es un craugastor, que son las ranas de hojarasca, y un craugastor de color anaranjado cheto. O sea, era así impresionante el color de la rana, ¿verdad? Entonces nosotros así como, miren, esta rana está rarísima. La cosa es de que la agarramos y todo y seguimos caminando. Pero llevábamos los radios, pero no agarrábamos señales.
y no podíamos decirle a Daniel así como, mire Daniel, encontramos esta rana que es para solo dejarla ahí, ¿verdad? Sino que sí la teníamos que colectar para irla a identificar luego al campamento y volverla a dejar en su lugar. La cosa es de que seguimos caminando, ya eran como las 11:30 de la noche y ya íbamos a empezar a bajar porque, o sea, si no íbamos a llegar como a las 6 de la mañana al campamento, ¿verdad? Entonces seguimos caminando un poco y ya estábamos así como, bueno, ya no, mucha, ya no. Y de la nada, Kennedy, el que iba de auxiliar en nuestro grupo, de la nada mira para arriba y en una hoja así toda muerta, toda deshecha, la hoja de chate, una salamandra negra, así moradosa. Y nosotros así como, a la madre, ¿qué es eso? Bueno, ha de ser alguna especie, solo que no nos recordamos qué especie en específico es, ¿verdad? Entonces la agarramos y todo, y regresamos, porque sí, ya estábamos bien cansados. Y en un momento agarramos señal de radio, y así como, hola Daniel, Daniel, mira, encontramos un Traugastor anaranjado, y él así como, ¿qué? Bueno, tráiganlo. Y al rato le decimos, ay, encontramos una salamandra negra moradosa. ¿Qué? Nos dice, patojos, ¿eso es nuevo o es una especie que por lo menos tienen extensión de rango? Total de que las metimos a las bolsas de colecta y todo, y bajamos. Cuando llegamos, Daniela mira y fue así como, patojos, eso está extraño, eso es nuevo, eso es nuevo. Y nosotros va de clavear y clavear. Clavear es así como buscar en los libros y hacer comparaciones con las especies existentes y todas las descripciones, ¿verdad? Para saber qué especie era. Y nosotros va de ver y contar los surcos que tienen entre las patas, ver el tamaño de las patas y todo. Y teníamos ciertas características que sí nos decían, esto no encaja con nada, ¿verdad? O sea, tenían un surco intercostal más, que es por donde respiran las salamandras, y en ese surco, o sea, no coincidía con las otras especies negras que habían. Tenía las patas mucho más largas que las demás salamandras, y así como, ya esto está raro. Todavía nos quedaban 2 noches y nos fuimos, empezamos a caminar como a las 5 de la tarde para no subir muy noche. Y cuando llegamos encontramos así un pedazo que estaba re bonito como para poner en nuestro campamento, ya no pasar tanto frío como la noche anterior. Y empezamos a repetir a las 7. Mucha y de la nada, salamandra. Aquí hay otra salamandra. Y otra salamandra. Total que esa noche encontramos, si no estoy mal, como 9 salamandras. Y fue así como, wow, esto está bastante abundante para ser una especie que nunca habíamos visto antes, ni siquiera en la teoría, ¿verdad? Y seguimos. Y sí las colectamos para tener las comparaciones y enseñárselas a Daniel. La cosa es de que bajamos al campamento y en el camino todavía nos seguimos topando con más salamandras, solo que ya no las colectamos. Y llegamos al campamento y fue así como, no, patojos, esto sí está raro, porque no es así como un patojo que se confundió y sacó un surco intercostal más, sino que todas eran distintas, ¿verdad? Entonces fue así como, bueno, analicémosla. Y nos dijo, escojan una de las salamandras que ustedes consideren que puede extraer más tejido y las demás las van a dejar. Entonces la siguiente noche subimos, fuimos a dejar el resto y solo nos llevamos una, que es la que se utiliza para el holotipo, ¿verdad? Que es cuando se sacrifica una especie se sacrifica una salamandrita para poder hacer todo el análisis genético. Ya en esa parte fue así como una de las decisiones más difíciles de todo ese proceso, que era sacrificar al espécimen, ¿verdad? Todo esto se hace con un protocolo que se duerme con anestesia al animal, y como las salamandras pues respiran por la piel, se les pone un papelito impregnado con esta anestesia para que pues no sufran, ¿verdad? O sea, con los protocolos éticos necesarios. Entonces ya con esto aprendimos cómo hacer toda esta fase de la descripción, que era el sacrificarlo, y ya nos lo llevamos al laboratorio acá en la universidad. Y acá en la universidad extrajimos los tejidos necesarios, que fueron hígado, trajimos también tejido de músculo, el corazón y una parte de la piel. Todo esto lo separamos en distintos tubitos e hicimos todos los procesos del análisis genético. Tuvimos la dicha de que Alejandra Zamora está haciendo su tesis de doctorado acá en Guate y tenía un kit
de extracción de ADN, que eso nos iba a ahorrar una cantidad de tiempo bastante elevada. Entonces, con este kit extrajimos el ADN de la salamandra y la mandamos a secuenciar a Corea. Para poder entender de mejor forma este proceso, es necesario explicar un par de cosas. Para saber si una especie es nueva, es necesario comparar lo que sería su huella digital genética con la huella digital de otros organismos similares. Esto nos ayuda a confirmar si realmente se trata de un nuevo fulano o si al contrario es un Juan conocido. La información de esta huella digital se encuentra en el ADN del organismo, localizado en el núcleo celular. Para llegar a él necesitamos romper las células y hacer una serie de limpiezas con el fin de tener únicamente el material genético de este organismo. El ADN limpio pasa por un proceso de copiar y pegar por montones llamado PCR, que sí es el mismo que utilizamos para detectar el COVID-19 en nuestras pruebas. Este PCR nos permite tener una gran cantidad de ADN que puede ser leído y analizado. Este proceso de lectura del ADN se conoce como secuenciación y es realizado por empresas comerciales en varios países como Corea. Al recibir esta información, el paso final es su análisis para por fin obtener la huella digital genética del nuevo sujeto, compararla con Juanito y saber si es un nuevo fulano o solo otro Juan. No teníamos idea de cómo se hacía ninguno de esos procesos porque estábamos en tercer año, entonces era así como, bueno, en el camino vamos a ir aprendiendo. La cosa es de que como 4 meses después tuvimos la respuesta de esta secuenciación y lo que nos decía solo era que era algo distinto, porque era un porcentaje que va a comparar con todas las demás especies de salamandras que hay. Entonces este porcentaje nos iba a decir si es distinta, no es distinta. Ya lo demás, o sea, era otro proceso totalmente diferente, ¿verdad? Como les digo, no teníamos ni idea. Entonces, toda esta etapa se quedó estancada casi medio año, porque no sabíamos qué hacer, cada quien estaba metido en lo suyo, estábamos, pero hasta el cuello de cosas que hacer, entonces como que eso se quedó por un lado. Y viendo qué hacer de tesis, tenía unos temas de tesis que la verdad me iban a tomar bastante tiempo y yo no me quería atrasar por, no sé, y traves mentales, yo no me quería atrasar para nada en la carrera. Entonces fue así como no tengo que sacar una tesis que la saque en un semestre. Y como esa parte ya la tenía adelantada, ese semestre nos tocaba el curso de sistemática, que es para conocer todas estas partes de extracción genética, qué son todos estos procesos evolutivos, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue donde, bueno, mucha hagamos de proyecto lo de la salamandra. Entonces ya hicimos la extracción tal cual, aprendimos cómo hacer todos los procesos de cada uno de los tejidos, porque ahí ya no usamos el kit. Entonces hicimos como que un backup, por así decirlo, de la extracción que ya habíamos hecho con el kit. Total, de que logramos comparar con la extracción del kit y sí nos salía que era completamente nueva. Entonces fue así como, bueno, ahí quedó, ese fue nuestro proyecto de sistemática. Total, de que ya cerrando pensum y todo, viendo qué tesis hacer. Tenía otras ideas en mente, pero me decían, bueno, mira, todo esto te va a llevar tanto tiempo y vos no te querés atrasar, ya tenés esto, querés hacer esto de tesis, me dijeron. Así como, bueno, pero este tema incluye a otras personas del grupo. Total, de que hubo un poco de polémica ahí de que yo lo tomara como tema de tesis, pero al final como que mi tema de tesis fue toda la parte previa a la descripción, la parte de cómo fueron los procesos evolutivos para que esta especie surgiera, cómo fue el movimiento de las salamandras en sí, era la salamandra ancestral, o sea, de qué salamandras se originaron, así como mencioné antes de los híbridos, por decirlo así, hubo todo ese proceso evolutivo de que se mezclaron dos especies distintas, se generó un híbrido, por decirlo así, un híbrido natural de procesos evolutivos naturales que surgió en que esta fuera una nueva especie o si fue un proceso de aislamiento para que surgiera esta nueva especie por tanto tiempo que estuvo aislada. Esto fue todo mi tema de tesis. Al final sí lo logré hacer a tiempo y logré hacer todo el proceso histórico para decir que cómo había surgido la salamandra y decir que sí, en efecto, era una especie nueva.
Ya después de que yo presenté mi tesis, ya graduada y todo, ya platicamos con los colegas y fue que comenzamos a hacer la descripción, que la descripción es otro tema totalmente aparte, que lo que se hace con esta es, tomamos bastante información de mi tesis, pero no tomamos toda, que fue como que todo el proceso histórico, pero ya para la descripción tal cual teníamos que hacer un árbol filogenético, que esto es como el arbolito donde se van a ir presentando cuál es la especie de la que surgen las demás. Y toda esta parte nos tomó otro medio año, que fue todo el año de la pandemia. Estuvo bastante cansado, la verdad, porque, o sea, eran cosas que uno no tiene a alguien que le vaya diciendo, mira, yo ya describí una especie y te puedo ir enseñando paso a paso cómo se hace. Entonces, literal, fue a prueba y error muchísimas cosas. Me corregí muchísimas cosas de mi tesis porque, como decía, uno no tiene idea de qué está haciendo. Entonces, en todo este proceso de la descripción ya fue que hicimos toda la comparación morfológica, a qué especie se parecía más, cuáles son las características que la diferenciaban tal cual de la especie, por qué ese tamaño, por qué esa característica en sí y la importancia de cada una de estas características para decir que sí era una nueva especie. O sea, ya todos estos procesos quiere decir que no es fácil describir una nueva especie. O sea, necesitábamos muchísimas confirmaciones de cada paso para poder decir que sí era una nueva especie. Sí necesitábamos muchas cosas que nos lo confirmaran. Decir que las patas eran más grandes, o sea, ¿por qué las patas son más grandes en comparación a qué las patas son más grandes? Entonces fue un proceso, la verdad, muy, muy instructivo. La verdad sí fue un proceso de mucho aprendizaje. Se lo recomendaría a cualquiera, pero no es tan fácil. eh, esa montaña tiene muchas cosas prometedoras, se los digo de palabra. Hay muchas cosas todavía en stand-by por contarles, por describirles y pues en un futuro no muy lejano espero que ya sean públicas. Ay, qué emoción. Ya me entró la curiosidad. No, definitivamente, qué trabajal. O sea, realmente desde que la vieron hasta que publicaron la descripción de la nueva especie, ¿cuánto tiempo fue? 3 años, ¿no? 3 años. Se pudo haber hecho más rápido si hubiéramos estado centrados completamente en eso y si hubiéramos estado un poco más conectados en las ideas de cada uno, pero surgió como tenía que surgir y la verdad nos fue bastante bien. ¿De dónde salió el nombre? ¿Cómo decidieron el nombre que le pusieron? El nombre surge por la coloración de la iguana, de la salamandra. La salamandra tiene ese color negro de día y de noche cuando la alumbras es de color morado. O sea, es así impresionante que la alumbras y tiene ese color morado como con brillantina. O sea, porque sí brillan ciertas partes de distinta manera. Entonces, nuestra idea sobre todo era involucrar a la comunidad y queríamos poner un nombre en Pocom. En un inicio fue así como, bueno, pongámosle nombre de lugar, pero fue así como, bueno, ¿no? Ahí no involucramos mucho a la gente y preguntando, platicamos con el guía, don Felipe, y él nos dijo que oscuro se decía de ciertas maneras, negro se decía de ciertas otras maneras y así. Total de que quedó el quecom, bolito glosa quecom, que quecom quiere decir oscuro. Entonces fue así como de la oscuridad de la noche en la que la encontramos, como que de la oscuridad del momento en el que estábamos ya desesperados por encontrarla y la oscuridad de la coloración de la salamandra. Entonces por eso oscuro es de quecom en Pocomchi. Wow. Lastimosamente, pues la verdad es que nosotros nos podríamos quedar platicando aquí por horas contigo de todo lo que has hecho. Lastimosamente ya estamos un poquito sobre el tiempo creo que ya vamos a pasar a hacerte las preguntas finales. Entonces, la primera pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Wow, de 17 años. Primero me tengo que localizar en esas épocas. eh, pues que todo va a estar bien, la verdad, que todo va a seguir su curso. Un consejo es que no desesperar, o sea, todo va a seguir su camino como tenga que ser, no tenés que forzar nada y pues vas a ir aprendiendo de cada cosa
se te atraviesen en el camino, sean cosas buenas, sean cosas malas, y tristemente las cosas malas son las que más le enseñan a uno. Entonces, no desesperar. Y otra cosa que sí sería un consejo muy importante sería no pelear por cosas que igual van a tener resultado. O sea, no forzar nada a que sea como vos querés, sino que las cosas tristemente toman su curso, no como uno quiere, pero sí como uno necesita que sean. Bueno, y la última pregunta que nos gusta hacerle a todos nuestros invitados es, para ti, ¿qué pueden hacer hoy todos los guatemaltecos para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país? Pues creo que lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo las veces que pueda, es ser curiosos y, y hacerse preguntas, o sea, ¿qué es esto que se me atravesó hoy? ¿Por qué? Y preguntar, o sea, no solo hacerse la pregunta, sino que preguntar. Como me recuerdo que en un podcast ustedes decían, no sé por qué, pero mucha gente le tiene miedo a los científicos porque tienen miedo a que uno les conteste mal o no sé, pero que pregunten, o sea, nosotros, quiera que no somos tan apasionados que muchas veces podemos explicar las cosas con términos del espacio, lo que sea, pero nunca, nunca, nunca les vamos a negar explicarles algo que nos gusta, o sea, siempre nos gusta compartir, entonces algo que yo diría sería que sean curiosos y que pregunten. Esperamos que se hayan divertido muchísimo con la narrativa de este episodio, que las anécdotas e historias de Helen los hayan entretenido y alegrado. Este episodio tuvo una alta carga de información biológica, de procesos y demás. Es por eso que esperamos que muchos de ustedes hayan aprendido cosas que desconocían y además se hayan esperanzado sabiendo que aún queda mucho por descubrir en Guatemala. Como siempre, te invitamos a suscribirte a Epistemas desde donde sea que nos estés escuchando y a seguirnos en nuestras redes sociales como Epistemas Podcast. Sin más que decir, hasta la próxima.